en que los países que eran colonias, ya, los países que eran colonias, aprovecharon que las superpotencias capitalistas se habían destruido durante la Segunda Guerra Mundial y estaban débiles. Entonces, ellos, en sus sentimientos de tipo nacionalista, ¿no? En sus ansias de independencia, aprovecharon las circunstancias para conseguir la ansiada liberación, es decir, formar estados independientes y expulsar a todos esos países extranjeros que los tenían dominados, ¿no? Y ya, entonces, el hecho de que todos los países que antes fueran colonias se independizaron demuestra, primero, una derrota del capitalismo imperialista a nivel mundial. También es una evidencia que el capitalismo iniciaba un proceso de decadencia. Por más que Estados Unidos durante 50 años se puso como el país fuerte, el más poderoso, ¿no? Pero a pesar de eso, los países subdesarrollados, los países pobres, buscaron salidas alternativas para no estar bajo la dominación de estos países imperialistas, ¿ya? Por eso que entre las causas, ¿ya? De este proceso de descolonización o independencia de los países que eran colonias está, como ustedes pueden ver acá, el debilitamiento de las potencias coloniales tras la guerra mundial. Claro, no es que quedaron destruidos, ¿no? Francia fue masacrada por los alemanes fueron masacrados por los soviéticos y los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es. Otra razón importante es el nacionalismo, los movimientos nacionalistas dirigidos por la élite local, o sea, por la burguesía de cada país. Con esto quiero decirles, la burguesía, Burguesía, la burguesía, digamos, de la India, la burguesía de Egipto, la burguesía de Argelia, ¿no? Eh, eh, Querían la independencia porque también la burguesía tenía otro interés, cuál era eh, controlar a esos estados que se iban a independizar. Hay otra causa que está relacionada con la última que dice el interés de Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia, ¿no? Ya, así es, que está relacionada con la política anticolonial de la ONU. No vayan a pensar ustedes que la ONU pues es la gran abanderada por la independencia de estos países. No, la ONU demostró que es una organización de Estados Unidos. Debería ser mundial, debería ser la representación de todos los países del mundo, pero no es así. En la ONU y la OEA prácticamente son ministerio de Estados Unidos. Por lo tanto, eso está relacionado con esta causa, ¿no? El interés de Estados Unidos por extender su influencia. ¿Por qué en la ONU Estados Unidos reclamaba darle independencia y la Unión Soviética también? Porque Estados Unidos sabía que esos países que se iban a independizar, tarde o temprano, irían a pedirle préstamos. Estados Unidos sabe que los países subdesarrollados carecen de capital y también de tecnología. Y sabe Estados Unidos que van a recurrir a ella. Entonces, cuando muchos países fueron a pedirle préstamos a Estados Unidos, asesoría tecnológica a Estados Unidos dijo que lo iba a hacer, pero poniendo una serie de condiciones en las cuales prácticamente tenía a los países que le pedían crédito bajo su control, ya bajo su dominación. Esta es otra forma de dominación a los países, es lo que se llama el neocolonialismo. O sea, no hay necesidad de invadir la India, no hay necesidad de invadir Argentina, Perú, Brasil, no. A estos países se los domina porque no tienen plata. Así es. Y el pretexto es que, bueno, te doy 2 años de gracia para que me vayas pagando en cuotas, pero me tienes que pagar con intereses.
Y los intereses son al rebatir. ¿Qué quiere decir al rebatir? Que los intereses van subiendo cada año, hasta que pasaron 30 años, 40 años, 50 años, y lo que pagan los países subdesarrollados hasta ahorita a Estados Unidos es más que todos los intereses, ¿no? ¿Ya? Y no hay cuando esos pobres países puedan terminar de dejar de pagar a Estados Unidos y romper los lazos de dependencia. Igual sucedió con la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética pretendió ser la auténtica defensora de los países pobres, ¿no? Ser defensora del proletariado mundial, hasta la muerte de Stalin en 1953. Pero a partir de 1957, cuando los mencheviques vuelven a tomar el poder, la Unión Soviética ya no era socialista. El proyecto socialista para construir el comunismo había muerto. Ya desde 1957, la Unión Soviética era simplemente un socialismo disfrazado, ya falso, ¿no? ¿Y qué sucede? Se convirtió en un imperio dominante con el pretexto de ayudar a los países que quieren independizarse del imperialismo. Fueron a controlar países africanos, ¿no? Países de Europa Oriental, pero que fueron sintiendo poco a poco su dominación y abuso, ¿no? Como es el caso de Hungría, la famosa Revolución Húngara de 1968, o como es el caso de la Primavera de Praga, Praga, la capital de la República Checa, que donde los obreros se levantaron con los estudiantes universitarios y la Unión Soviética fue con tanques y mató gente, ¿no? Entonces, cuando estas superpotencias hablan de la independencia a las colonias, tienen ellos sus propios intereses. Vamos a ver el caso de la India, ¿ya? La India, desde 1947, la India era colonia, perdón, desde el siglo XVIII, la India era colonia de Inglaterra, ¿ya? Así es. Pero es lógico que estos países querían su ansiada independencia. En el caso de la India, en el caso de los países árabes, el caso inclusive de Egipto, ¿no? El caso de la misma China, ¿no? Ellos simplemente razonaban de esta manera. ¿Cómo es posible que estos gringos nos gobiernen cuando yo soy hindú, soy de otra raza, de otro idioma, otra, otra cultura? Y estos gringos nos gobiernan diciendo que nosotros somos incapaces, no tenemos capacidad de gobernarnos. Entonces, es lógico que la gente quiera una autodeterminación nacional, una independencia, ¿no? Entonces, hubieron líderes importantes de la India, como el que ustedes tienen ahí, a Mohandas Mahatma Karamchand Gandhi y su discípulo Jawaharlal Nehru. Gandhi propuso algo que en realidad fue un idealismo ya. La gente hindú quería mucho a Gandhi, lo reconocía como su líder, pero Gandhi proponía la resistencia pasiva, la no violencia, luchar sin derramamiento de sangre, ¿no? Salir a hacer marchas en la calle, marchas, protestas, huelgas de hambre, ¿no? Así pensaba Gandhi, nada de violencia. Pero en la práctica no fue así. Hubo mucho derramamiento de sangre. Le costó la vida a miles de hindúes, ¿ya? Para salir de la dominación inglesa, ¿no? Pese a ello, el pueblo hindú, el gigantesco pueblo hindú, reconoció el liderazgo de Gandhi, ¿no? Entonces, las cosas se agravaron, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el virrey inglés que gobernaba la India, Luis Mountbatten, así se llamaba, le declara la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual provoca la protesta de Gandhi y de Nehru, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1935 ellos habían conseguido un derecho de Inglaterra, ¿cuál? A que la India tenga sus propios gobernantes hindúes, junto al virrey inglés, mira. Entonces Gandhi le reclama a Luis Mountbatten y le dice,
usted no ha consultado con nosotros. ¿Por qué usted le declara la guerra a Alemania sin haber consultado con nosotros? Entonces quiere decir que por las puras hemos firmado ese documento, ¿no? Entonces hay una actitud de protesta y Gandhi reanuda la lucha con la llamada desobediencia civil. La desobediencia civil fue un arma muy buena, implicó sabotear a los ingleses, no comprarle sus productos porque la India era el mercado principal de Inglaterra. Los hindúes le compraban sobre todo ropa y telas a los ingleses, no comprarles, no ir a su congreso, no aceptar los puestos públicos que te daba. Esta actitud de protesta, unido a la ONU que decía darle la independencia, unido a la Unión Soviética y a Estados Unidos que presionaban en la ONU, hizo que Inglaterra le reconozca su independencia. Así es. El 15 de agosto de 1947, el 15 de agosto de 1947, Inglaterra se siente derrotada y le reconoce su independencia a la India. La India sería el primer país independizado dentro del contexto de la Guerra Fría. Pero, como siempre, Inglaterra le puso una condición. ¿Cuál fue? Que sigas manteniendo relaciones comerciales con Inglaterra, ¿ya? Y darle una parte de su tierra de la India a, hindúes de religión islámica que pidieron separarse de la India. Toda esta parte verde que ustedes ven aquí en el mapa, ¿ya? Todo era de la India, ¿no? Pero se estimuló a que la gente hindú de religión islámica se separen formando un país que hoy se llama Pakistán, gente de religión islámica o musulmana. Bueno, la India tuvo que aceptar esto. La otra independencia es de Indochina, ¿no? Indochina, ¿ya? Una región que está al sureste de Asia, al sur de China, al sureste de Asia. Desde el siglo XIX, Indochina era colonia de Francia, ¿no? Entonces, la lucha por independizarse de Francia lo dirige gente de ideología comunista. Aquí destaca este líder, acá lo tienen en la foto, Ho Chi Minh, no Ho Chi Minh, que fundó en 1930 en Hong Kong el Partido Comunista, ¿ya? Y después organiza el movimiento del Viet Minh. ¿Qué es el Viet Minh? Es la guerrilla comunista que debe luchar en Indochina contra los franceses. Entonces, los comunistas entendieron que la lucha por defender al proletariado, por defender a los campesinos y obreros de Indochina, está relacionada con la lucha contra el imperialismo francés. ¿Ya? Así es. Es así que la guerrilla, aprovechando, me refiero al Viet Minh, ¿no? Aprovechando su buen conocimiento de la geografía selvática, ¿ya? Comenzaban a hacer estrago en los franceses, hasta que viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Indochina va a ser invadida por Japón. Ya ustedes saben el resentimiento que tenía Estados Unidos contra Japón porque lo atacó por la espalda cuando atacó al puerto de Pearl Harbor. Entonces va a suceder algo sorprendente, ¿no? ¿Qué pasa? Estados Unidos le pide alianza al Viet Minh, a la guerrilla comunista. Ustedes saben que capitalistas y comunistas se odian, pero en este contexto, Estados Unidos le pide alianza al Viet Minh para acabar con el enemigo común, que era ¿quién? Japón, para acabar contra Japón. Es así que aliados logran derrotar a los japoneses y los botan de Indochina. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y Ho Chi Minh había aprovechado para fundar la República Popular de Vietnam dentro de la región de Indochina. Fundó la República Popular de Vietnam, independiente, pero Francia vuelve a reclamar de que Indochina es su dominio. Entonces Ho Chi Minh dijo, no, eso no es correcto, ¿no?
ya no, ustedes no dominan esta zona y se reanuda la lucha. El Viet Minh le hace la lucha a los franceses durante 9 años, de 1945 a 1954. Y uno de los triunfos más notables va a ser cuando la guerrilla del Viet Minh captura la fortaleza de Dien Bien Phu, lo que acá dice batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Al ser derrotados los franceses, este, al ser derrotados los franceses, ¿ya? Eh, no le queda otra cosa que retirarse de Vietnam. Así fueron a una conferencia llamada la Conferencia de Ginebra, ¿no? La Conferencia de Ginebra de 1954, y allí se acordó lo siguiente. Francia reconoce la independencia de Indochina, pero como tenía el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos, pidieron que Indochina quede partida en 3 países. Indochina quedó partida en Laos, Camboya y Vietnam, como hasta ahora. Y lo hacían por una razón, debilitarlos, dividirlos para debilitarlos, ¿ya? Y para impedir la difusión del comunismo en esa zona. Segundo, a Vietnam deberían de partirlo en dos, lo cual también era una especie de patraña, ¿no? Lo que pasa es que los capitalistas no querían que Vietnam sea autónoma porque no querían aceptar que la población de Vietnam era comunista, ¿no? Entonces, para hacerle daño, acordaron dividir a Vietnam a partir del paralelo 17 grados de latitud norte en dos. Eh, Vietnam del norte comunista y Vietnam del sur capitalista. Entonces, China y la Unión Soviética, que apoyaban a Indochina y a Vietnam, le dijeron y propusieron, bueno, señores, si van a dividir a Vietnam en dos partes, entonces que se haga un plebiscito en Vietnam, tanto en Vietnam del Norte como en Vietnam del Sur. Un plebiscito en la que se le preguntará a la gente, señores, ¿ustedes quieren ser comunistas, sí o no? Entonces, Inglaterra, Francia y Estados Unidos aceptaron. Este plebiscito nunca se realizó y Estados Unidos no estaba dispuesto a que se realice porque sabía, por el liderazgo que tenía Ho Chi Minh, sabía que la gente campesina de Vietnam quería el comunismo. No muy diferente de nosotros, donde la población de la PEA, de la población económicamente activa de Perú, en su mayoría es gente de clase media. La población económicamente activa de Perú es comercio, servicios, transporte, en 54, 55%, ¿ya? Perú tiene pocos obreros y pocos campesinos. Entonces, esta gente de clase media pobre, por su misma posición de clase, ignora, no sabe qué cosa es socialismo, comunismo, ni sabe qué cosa es materialismo histórico, materialismo dialéctico. Por eso que tú le preguntas a cualquier persona aquí en Perú qué es comunismo, lo primero que tienen, a mí me han dicho que eran unos terrucos, te van a decir así, porque ignoran, porque desconocen, ¿no? Ya, así es. Entonces, aquí en Perú, por eso que tú consultas con la gente, oye, ¿quieres comunismo? ¿Quieres? La gente va a decir, no, quiero capitalismo porque vivo bien, así te exploten, ¿no? Entonces, la gente de Vietnam quería ser comunista. Por eso que el plebiscito nunca se realizó. Y al no realizarse, Vietnam del Norte invade a Vietnam del Sur. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. El otro caso es Argelia. ¿Ya? Argelia, desde 1830, era colonia de Francia. ¿Ya? Colonia de Francia. Terminando la Segunda Guerra Mundial, dos líderes importantes, acá tienen la cara de los dos líderes, Ben Youssef Ben Khedà y Ahmed Ben Bella, fundan el Frente de Liberación Nacional Argelina, un frente guerrillero, ya, porque se dieron cuenta que para votar a los franceses solo les queda la guerra. El Frente de Liberación Nacional Argelina, ¿no? Que lucharon de 1954 a 1958, 4 años de lucha que implicó
cerca de 2 millones de muertos, ¿no? 2 millones de argelinos que entregaron su vida. Ya, mira, así es. Sucede algo muy importante, que el pueblo francés le reclama al gobierno de Francia, ¿no? Y le dice, denle libertad a Argelia, y no solo a Argelia, sino todas las colonias. Ese era lo que reclamaban los obreros franceses, campesinos franceses, profesionales franceses, empleados franceses, pequeños comerciantes. No así la élite capitalista imperialista francesa, ¿no? Entonces, el pueblo en su mayoría reclama y tiene un triunfo, porque lleva la presidencia a un patriota que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hablo del general Charles de Gaulle. Entonces, Charles de Gaulle, en 1958, se convierte en presidente de Francia, y cuando asume la presidencia se funda lo que le llaman la Quinta República Francesa, ¿ya? Y Charles de Gaulle escucha al pueblo francés, inmediatamente busca contacto con Ben Yosef Ben Khedà y Ahmed Ben Bella, y se reúnen en 1962 en Suiza, en un lugar llamado Evian, donde se firman los históricos acuerdos de Evian, donde De Gaulle le dice, señores, el pueblo francés quiere su independencia, no solamente de ustedes, sino de Túnez, ¿no? De Senegal, de Madagascar, de Indochina, de todos los países donde nosotros hemos invadido. Así le dice Charles de Gaulle. Pero para poder demostrarle a nuestros enemigos que todo lo hacemos por la vía democrática, tenemos que someter al pueblo francés y al pueblo de Argelia a un referéndum, o sea, un plebiscito. Ah, muy bien, aceptaron. El plebiscito se realizó y casi el 95% de franceses y el 99% de argelinos dijeron queremos la independencia. Así ya tenía argumentos Charles de Gaulle para taparle la boca a los imperialistas cuando se le concedió la independencia a Argelia. Otro hecho. Dentro de la Guerra Fría, nosotros hablamos de una característica, ¿no? ¿Cuál? La bipolaridad. Países que se inclinaban a favor de los Estados Unidos y países que se inclinaban a favor de la Unión Soviética. Pero desde 1955 surge la tercera vía, un movimiento alternativo que lo forman los países subdesarrollados o países pobres. Ese fue el movimiento de los países del tercer mundo, que mañana más tarde va a formar el movimiento de los países no alineados. Entonces, el inicio de esta organización estuvo en la conferencia de Bandung en Indonesia en 1955, donde por primera vez los países que se reunieron ahí fueron básicamente la India, Egipto e Indonesia, ¿ya? Se reunieron ahí, estuvo también Egipto, acordaron que nazca el movimiento que se conoce con el nombre de Movimiento de Países del Tercer Mundo. El tercer mundo, diferenciado del primer mundo burgués de los países altamente dominantes. Formalmente, el movimiento de no alineados nace formal o oficialmente en la conferencia de Belgrado, en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, porque ya no existe Yugoslavia, en 1961, ¿ya? Así es. Allí en Yugoslavia, líderes nacionalistas notables y sobre todo el impulsor de los movimientos no alineados, Josip Broz Tito, el día que le pregunten quién fue el impulsor de los no alineados, es Josip Broz Tito, como el gran líder de la India, después que asesinaron a Gandhi, Jawaharlal Nehru, el líder de Indonesia, Ahmed Sukarno, el nacionalista egipcio Abdel Gamal Nasser, el notable ministro de Relaciones Exteriores de China, Zhou Enlai, y acordaron unirse para no someterse a las superpotencias, ni al capitalismo de Estados Unidos, ni al pseudo socialismo de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, ellos se reunieron
para acordar lo siguiente: defender la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, rechazo al colonialismo. Segundo, necesidad de promover el desarrollo económico de las nuevas naciones, es decir, ¿cómo progresaríamos? Esto lo estamos viendo en los últimos 20 años. Lo estamos viendo, el fruto lo estamos viendo. ¿Cómo progresaremos? Unidos, señores. Los países pobres unidos, respetemos nuestras diferencias, pero hay cosas comunes que nos unen. Todos tenemos deuda externa. Todos somos dependientes de estas superpotencias. Estas superpotencias solamente nos ven a nosotros como países productores de materias primas y quieren nuestra mano de obra barata. No estamos industrializados y estamos obligados a comprarle sus productos de alta tecnología a ellos, ¿no? Entonces, queremos desarrollarnos, pero todos de la mano, unidos, ¿ya? Esto es muy importante. Usted me dice, ¿se está viendo esto? ¿Cómo no se va a ver, señores? Hoy veo una noticia que a mí me alegra mucho, que China, que la cuarta potencia del mundo es la India. Este país que hace 50 años sufría problemas de hambre terrible, hoy nos alegra que está entrando a la industrialización, ¿no? Ya, así es. Otro país que ya prácticamente va a tener el nivel que tienen las potencias europeas es Brasil, ¿no? Estamos viendo, Colombia también por su lado busca, México se esfuerza como sea, a pesar que el imperialismo te pone un montón de trabas. Si no, miren a Donald Trump, amenaza con subir los impuestos a los puertos, los aranceles. Un poco más, y este gringo lo que haría es decir, ya no freguen tanto, si no les tiro una bomba atómica, ¿ya? Entonces, esto que promovió el movimiento de no alineados va a tener sus frutos, ¿ya? Le doy dos informaciones. En 1973 formaron el CIPE. ¿Qué es el CIPE? Confederación Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, en la cual estaba Perú, estaba Chile, estaba Zambia, estaba Australia. Señores, se pararon durante 2, 3 años, dijeron, no vendemos cobre, así dijeron, ¿ah? No, no, quiero que me suban el valor de cobre. Ustedes me pagan por cada valor 5 centavos de dólar. Y a mí sacar el cobre también me cuesta 5 centavos, no gano nada. O me pagan $2 o $3, si no, señores, el imperialismo se rindió. La otra lucha fue del 73 al 78. Los países árabes, que eran los primeros productores de petróleo del mundo, formaron la OPEC, a la cual llamaron a otros países, como a México, que produce bastante petróleo, y Venezuela. Entonces, todos los países de la OPEC hicieron huelga 5 años, pidiéndole a estas potencias imperialistas capitalistas que le suban por el precio de cada barril de petróleo. Dijeron, bueno, yo tengo mucho petróleo, ni te voy a comprar. Mentira. No pasó ni un año, señores, estas potencias ya sufrían recesión económica. Al final se rindieron. Entonces, esto es lo que para esto sirve los movimientos de no alineados, ¿no? Como dice ahí, rechazar cualquier tipo de discriminación, sobre todo racial. Este es el movimiento de no alineados que lamentablemente ahorita 2025 creo que ya no existe. De 2020, de 2005 creo que ya desapareció, porque Estados Unidos hábilmente buscó otras salidas, ¿no? Por ejemplo, organizó la APEC, Asociación Área Pacífico. Estados Unidos organiza un montón de conferencias mundiales y una de las jugadas bien hábiles de Estados Unidos fue el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Ya, pero esto también es como un boomerang para Estados Unidos, porque también está beneficiando a los países del tercer mundo, ¿no? Así es. Muy bien, entremos ahora a la Revolución China, ¿ya? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta, háganla, ¿ya? Entramos a ver la Revolución China. Ahí tienen acá la figura de los grandes protagonistas de esta Revolución China, ¿ya? Ahí tienen a Xingyoro Puyi, el último emperador chino, Sun Yat-sen, el gran nacionalista chino, el fundador del partido del Kuomintang, el Partido Nacionalista del Pueblo, el sucesor de Sun Yat-sen, el general Chiang Kai-shek,
un hombre creyente en el capitalismo y que dirigió un ejército para imponer el capitalismo, y el gran líder, el máximo líder del socialismo chino, Mao Zedong o Mao Zedong, ¿no? ¿Ya? Mao Zedong, que quiso construir un Estado socialista, hizo todo lo que pudo en un país tan enorme, pues jóvenes. No estamos hablando de Cuba, un país que hoy tiene, pues creo, 20 millones de habitantes, ¿no? Hablamos de un paisazo que en la época de Mao eran 700 millones de chinos. Entonces era bien difícil, ¿ya? Y los enemigos que te atacan duro, pues duro, duro. Y primero es la propaganda que ellos tienen, porque ellos tienen la televisión, la radio, los periódicos, sus pseudos analistas que salen y hablan que, mira, pero el comunismo, mira que el comunismo, pero ¿qué sirve? Que todos vamos a ser iguales, te quitan la capacidad, se inventan un montón de cosas, ¿ya? Mao Zedong dio las primeras bases para lo que hoy es China. Y el hombre que dio el impulso y se dio cuenta que China sería una superpotencia económica es este señor, Deng Xiaoping, ¿ya? El que se vinculó con el capitalismo, ¿ya? Fingió aceptar las inversiones del capitalismo, pero al final logró quitarles un montón de capital al imperialismo. O sea, si somos buenos nacionalistas como Sun Yat-sen, le quitamos, le quitamos. Si en América Latina no se hace eso porque hay hombres como Milei, sirvientes del imperialismo, pues, ¿ya? Así es, ¿no? Pero hablan de libertad, el movimiento libertario, ¿no? Así es. Hay mucha gente de mente imperialista, capitalista, aquí en América Latina, porque tienen negocios y cuidan sus intereses económicos, ¿no? Causa de la Revolución China, ¿no? Uno, el dominio del imperialismo británico, principalmente británico, de la guerra del opio en 1839-1842. China era la debilidad de la monarquía imperial china hacía que franceses tengan puertos, tierras, alemanes, rusos. China no fue capaz de defender su provincia, Corea, que en 1910 los japoneses le quitaron Corea a China. Corea era una provincia china, ¿ya? Entonces, este debilitamiento de la monarquía imperial china va a hacer que abusivamente, en 1839 a 1842, los británicos desencadenen la guerra del opio, ¿no? ¿Ya? Que se va a volver a repetir de 1956 a 1964, la guerra del opio, ¿no? Podemos decir que es la primera guerra de narcos, de narcotraficantes, ya, de droga, para imponer la droga en China. Por eso es la guerra del opio. Mira cómo actuaba el imperialismo inglés, ¿no? Desde el siglo XVI, los ingleses importaban de China un producto que a ellos les gustaba mucho, el té. Entonces, los ingleses eran grandes consumidores de té. Estamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, y entramos en el siglo XIX, y ellos veían que la relación comercial entre China y la India era desfavorable. Ellos tenían déficit. O sea, los chinos en el intercambio comercial, por ejemplo, China le vendía arroz también a los ingleses gastaban mucha plata comprándole sus productos, sobre todo el té, a China. Entonces quisieron crear un producto eh, que permita que China les compre a ellos, o sea, a los ingleses, ¿no? Y se dieron cuenta que en China, la alta aristocracia china, terratenientes chinos, los altos funcionarios chinos llamados los mandarines, era gente muy ociosa, muy relajada, y que el virtuosismo que reclamaba Confucio reclamaba una aristocracia estudiosa, de ética, de alta moral, bueno, ya se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, como Inglaterra vio eso, se dio cuenta que a esta gente que fumaba mucho cigarro, ¿no? Se les podría enviciar.
¿Y cómo? Con la droga. Y se dieron cuenta que había una planta en la India, no te olvides que la India era colonia de Inglaterra, que generaba droga, o sea, el opio. Esa planta se llamaba la amapola. Y comenzaron a sembrar grandes toneladas pues, de amapola en la India, de cual sacaban el opio, para vendérselo a los chinos. Y comenzaron a ver, a fines del siglo XVIII y durante todo inicio del siglo XIX, que los chinos compraban bastante amapola para sacar el opio. Pues esta es la guerra del opio. Los ociosos aristócratas chinos consumían opio, se drogaban y Inglaterra le vendía, ¿no? Hasta que el monarca chino dijo, basta, porque vamos a malograr nuestras instituciones, basta, quiso poner freno, pero también habían contrabandistas chinos que compraban a escondidas el opio de Inglaterra, ¿no? Y se desencadena la guerra del opio, donde el armamento inglés se impuso y le obligó a los chinos que le compren opio, o sea, le obligó a los chinos que se droguen. En esas circunstancias, en esas circunstancias, Inglaterra le quita Hong Kong, pero China siempre le reclamó, ¿no? Entonces hubo un acuerdo en que Inglaterra le dijo a los chinos de que en 1997 Hong Kong debería ser devuelto a China y cumplieron, lo devolvieron. Entonces la otra causa, lo vine diciendo en antes, es el debilitamiento del gobierno imperial de la dinastía Manchú Qing, donde la emperatriz china, Susi, madre de Aisin-Yoro Puyi, este señor, era una señora que entregaba las riquezas de China al imperialismo francés, inglés, así es, como dice, la debilidad. Entonces, aquí aparecen los grandes nacionalistas chinos y es ahí que va a surgir Sun Yat-sen, aquí lo tienen. Sun Yat-sen, el fundador del Kuomintang, el Partido Nacionalista del Pueblo. Aquí la burguesía china de tendencia nacionalista y una burguesía que hay que admirarla. ¿Por qué? Porque mira lo que ha conseguido de China. Esta burguesía tenía una idea muy clara, muy clara. La idea de esta burguesía era este, desarrollar un capitalismo chino, desarrollar la industrialización china, pero para conseguir esto tenemos que derrumbar dos montañas. Uno, la corrupta y el corrupto y débil gobierno imperial chino de la dinastía Manchú Qing, y segundo, ya, tumbarse al imperialismo. Todo el mundo dice, es una locura, ¿qué se va a poder contra el imperialismo inglés? ¿No? Sin embargo, China demostró que sí se podía, ¿ya? Y esto se debe a este nacionalista. Sun Yat-sen no era nada de comunista, él no sabía nada de comunismo. Él pensaba en desarrollar un capitalismo chino. Así es. Entonces la revolución china tiene dos etapas, la etapa nacionalista y la etapa comunista, ¿no? Se inició la guerra contra la monarquía imperial, esa guerra viene de 1900, ¿eh? En 1912 triunfan cuando expulsan al último emperador chino, Aisin-Yoro Puyi, que ustedes lo han visto en la foto, ¿no? Y se implanta por primera vez la república, por primera vez China tiene un estado republicano con su presidente Sun Yat-sen, ¿ya? Así es. Ya, como dije, Sun Yat-sen acá dice que lo fundó en 1912. Bueno, lo que quiere decir aquí que en 1912 el Kuomintang, el Partido Nacionalista del Pueblo, que es el partido de la burguesía china, ya estaba consolidado. Pero estrictamente hablando, el Kuomintang nació en 1905, ¿ya? Muy bien. Hasta que Sun Yat-sen fallece en 1925, ¿ya? Y el sucesor va a ser el jefe de la escuela militar, Chiang Kai-shek. Está este señor, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek quiere unificar a China y para eso tiene que luchar contra enemigos. El ideal de Chiang Kai-shek es convertir a China en un país capitalista, en un país industrializado. Pero resulta que sabe que hay un montón de militares
que controlan diferentes regiones de China como si fuesen jefe de estados. A esos militares le decían los señores de la guerra. Ya. Por otro lado, había otro enemigo para Chiang Kai-shek. Era el Partido Comunista. El Partido Comunista se fundó en 1921. Se fundó en 1921, ¿ya? Y el Partido Comunista formaba parte del Kuomintang, del Partido Nacionalista del Pueblo, ¿ya? Sucede que Chiang Kai-shek se da cuenta que los comunistas que están metidos dentro del Kuomintang, en el fondo quieren crecer y dominar. Entonces Chiang Kai-shek, capitalista que es, él no quiere a gente con esa ideología que favorezca a los campesinos y a los obreros. Chiang Kai-shek se decide acabar con sus enemigos. Es así que en 1931 pueden apuntar, Japón invade la parte más comercial que tenía China y más industrial, que era Manchuria. Invade Manchuria, al poco tiempo invade Nankín, que era la capital de China en esos momentos, ya, Nankín, Shanghái, Pekín, ya. Pero Chiang Kai-shek estaba más preocupado por acabar con los comunistas. En 1934, 1935, los comunistas estaban a punto de ser exterminados y es aquí donde aparece el liderazgo de Mao Zedong, dirigiendo lo que se conoce con el nombre La Larga Marcha. De unos 7.000 kilómetros de distancia caminaron, subiendo grandes mesetas, grandes lomas, grandes nevados. Se fueron hasta la montaña de Shenxi, provincia de Yunnan, en el norte de China, donde el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek no pudo alcanzarlos. Esto fue la manera como lograron defenderse, ¿ya? Porque iban a ser aniquilados los comunistas, ¿no? Es así que 7.000 de ellos llegaron hasta arriba con Mao Zedong y al poco tiempo los 7.000 se convirtieron en 7 millones, porque la gente campesina comenzó a decir, ellos los comunistas se organizan, siembran, cuidan ganado, compran productos y todos los reparten para todos. Así es, para un peón chino cuyos terratenientes lo miraban como esclavos o sirvientes, ¿no? Que trabajaban con el látigo en la espalda, encontrar un sistema donde tú trabajas y después de tu trabajo comes del fruto de tu trabajo, no trabajas para otro. Los campesinos simpatizaron con el comunismo de Mao. Así volvieron a economías tan simples como en la época del Paleolítico, por ejemplo, cazar animales y todos comían por igual, ¿no? Esto prestigió a Mao y la gente, los millones de campesinos y peones chinos decían, Mao es justo, decían, ¿no? Así es. En esos momentos, Japón seguía atacando, ya estaba llegando ya a Cantón, ya Pekín había caído, Nankín había caído, Shanghái había caído, y Mao le propone a Chiang Kai-shek, ¿no? Porque había pues una guerra entre los comunistas contra los nacionalistas, le propone una alianza, le dice, dejemos de pelear entre chinos, porque hay que acabar con el enemigo común, que son los japoneses. Y Mao acepta esa alianza, inclusive brinda con Mao Zedong una alianza que va a durar hasta 1945, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces aquí vamos a entrar a la fase comunista, ¿no? ¿Qué sucede? Terminando la Segunda Guerra Mundial, ya se reanuda nuevamente la guerra entre los nacionalistas contra los comunistas. Los nacionalistas son los que definen el capitalismo con Chiang Kai-shek, ¿ya? Así es. A ver, voy a seguir avanzando, pero me gustaría una participación de ustedes. A ver, ¿quién fue el gran nacionalista chino que fundó el Partido Nacionalista del Pueblo? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me contesta? Por micrófono. Doy
5 segundos. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, pues el gran. ¿Y cómo se llamó el Partido Nacionalista del Pueblo? En chino. El Kuomintang. El Kuomintang. El Kuomintang, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que la Segunda Guerra Mundial había debilitado a los nacionalistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque decidieron apoyar a Estados Unidos para acabar con Japón, pues. No te olvides, ¿no? Estados Unidos odiaba a Japón, ¿no? Entonces, le dieron bases militares a los estadounidenses, dieron miles de soldados chinos para que se integren al ejército de Estados Unidos, y Chiang Kai-shek no se daba cuenta que se estaba debilitando. Mientras tanto, los comunistas estaban arriba en Chenchi. Es como que si los comunistas se hubiesen refugiado arriba en el Huascarán, aquí en Perú, ¿ya? O en el Nevado de Ausangate, ¿no? Que tenemos ahí por Cusco, ¿no? O el Sorimana que tenemos en Arequipa, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Arriba los comunistas estaban escondidos y de vez en cuando bajaban para agarrarse el armamento japonés que quedaba tirado y se lo llevaban, ¿no? Entonces los nacionalistas se desgastaban y los comunistas se guardaban, pues, ¿no? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, los nacionalistas estaban débiles, ¿ya? Estaban débiles, y lo cual los comunistas lo aprovechan con el apoyo de la Unión Soviética y arrasan con los nacionalistas. Por otro lado, Chiang Kai-shek distorsionó el mensaje de Sun Yat-sen, ¿no? Sun Yat-sen era un verdadero nacionalista chino, pero Chiang Kai-shek quería que se aplique un capitalismo. ¿Ah? Quería que se aplique un capitalismo en China, pero dependiente de los Estados Unidos. Y poquito a poquito comenzaron a entrar los nacionalistas chinos a ese campo, que ha sido un arma muy buena de Estados Unidos hasta la vida actual, ¿eh? Corromper al enemigo. Entonces ya ese nacionalismo auténtico que tenía Sun Yat-sen se fue perdiendo, y esto hizo que mucha gente apoya a Mao Zedong. En 1949, Mao Zedong expulsa a los nacionalistas de China, los arrasó, y los nacionalistas, para defenderse, se refugian en la isla de Taiwán, o Formosa, también como le llaman, ¿no? Taiwán o Formosa. Y allí, en la isla de Taiwán, los nacionalistas chinos fundan la República Nacionalista China, así se llama, República Nacionalista China o China Capitalista, con su capital Taipei y con su jefe de Estado Chiang Kai-shek. Mao Zedong se dio cuenta que no podía atacarnos en la isla porque los buques estadounidenses rodearon la isla. Pues. Estados Unidos de frente salió a defender a la China nacionalista hasta ahora. Hasta ahora ya. Hasta ahora. ¿No? Muy bien. Y Mao lo que se preocupa es construir el Estado socialista en la China continental. El 1 de octubre de 1949, Mao funda la República Popular China, o la China comunista, ¿no? Que recibe el apoyo de la Unión Soviética para construir el socialismo. Que no es fácil, jóvenes, no es fácil. Van a haber todos estos problemas, van y vienen, caídas, fracasos, desprestigios, que el capitalismo lo aprovecha y dice, mira, el comunismo no sirve, mira a lo que te va a llevar a esto, a pobreza y cosas así que ellos hablan, ¿no? Porque, jóvenes, no es fácil, por favor. Nosotros, la burguesía nos ha educado. En los colegios recibimos educación burguesa. En la universidad recibimos educación burguesa, ¿no? Yo me acuerdo de los chicos samarquinos que salían graduados de economía con sus ideas de una economía a servicio del pueblo, y cuando vas a buscar trabajos tienes que trabajar para empresas capitalistas, ¿me entienden? Para grandes consorcios capitalistas, para bancos capitalistas. Entonces, tú quieres ahí poner tu socialismo, te votan, pues, te votan, porque el negocio del banco es los intereses, ¿no? La usura. Los bancos viven de la usura, ¿te das cuenta, no?
¿ya? Entonces, muchos chicos se frustraban y muchos chicos hablaban y decían así, ¿para qué estudié tanto esas cosas en San Marcos si al final no la aplico? No, lo puedes aplicar de otra manera, de una manera bien disimulada, ¿no? Eh, hay manera de cómo hacerlo, ¿ya? ¿Qué le digo? Pero es difícil, es bastante difícil, como le digo. Eso le va a pasar a China. Por eso que veo en el internet cómo sale toda una campaña de desprestigio contra Mao Zedong, que lo ponen como asesino. Porque la peor vergüenza del capitalismo es haber fabricado a un monstruo. Ese monstruo fue Hitler, ese monstruo fue Benito Mussolini. Entonces los capitalistas quieren decir, Hitler no es el único asesino, los comunistas también han tenido su asesino, Stalin, ultra asesino, y Mao lo ponen ahí, Mao mató de hambre a millones de chinos, no es así, señores. Lo que pasa es que no pudo cumplir con los dos planes quinquenales que él hizo, el primero en 1952, inspirado, como dice, en el modelo soviético. Cometió el error en su afán de querer industrializar a China, de comenzar el plan quinquenal fomentando la industrialización en las urbes, en las ciudades, y comenzó a promover la colectivización forzosa. Ya yo les dije, la Revolución Rusa, que Lenin se dio cuenta que puede crear cooperativas, propiedades comunales, sobre todo para los que fueron mujiks, siervos, pero también había en Rusia pequeños y medianos propietarios. A ellos no los puedes tocar, porque ese pequeño propietario labra la tierra con su esfuerzo, ¿ya? No explota a nadie. Él no explota a nadie, él se explota a sí mismo. O como en Estados Unidos, ¿no? El mediano agricultor de Estados Unidos tiene sus tractores, su maquinaria, tiene sus empleados. Entonces, contrata a trabajadores, ¿ya? Para que trabajen su tierra y él le paga a los trabajadores como la ley de Estados Unidos le pide. Bueno, son buenos sueldos. No explota al trabajador. Por eso que la producción agrícola de Estados Unidos también es bien alta. Y por eso que Lenin se dio cuenta de eso cuando estableció el NEC, la nueva política económica, ¿no? ¿Ya? Bueno, lamentablemente Mao no se dio cuenta de eso y implantó la colectivización forzosa, ¿no? ¿Ya? Ya, bueno, que todas las tierras, vuelvo a repetirte, para aquel peón le cae bien, pero para el que tiene su pequeña tierrita, así nomás tampoco no quiere compartir lo que él cree que es de él. Entonces, el primer plan quinquenal lamentablemente fracasó. El segundo plan quinquenal, 1900, sería 58 a 1962, ya el segundo plan quinquenal lamentablemente fracasa, y ya el gran salto hacia adelante, donde que ellos quieren conseguir lo que no consiguieron en el primer plan quinquenal, en la gran producción agrícola, número uno, y dos, el desarrollo de la industria pesada, la siderúrgica del acero, el desarrollo de la industria pesada, ya, y fracasó por una razón, que Mao, a diferencia de Fidel Castro de Cuba, no aceptó la nueva tendencia de la Unión Soviética. Mao se dio cuenta que la Unión Soviética ya no era socialista, sino un capitalismo disfrazado. Mao rompe relaciones con la Unión Soviética y le acusa de que es un capitalismo estatal. Le llama social imperialismo, socialismo de palabra, imperialista en los hechos, ¿no? Esta actitud, esta ruptura fue ideológica. Cuando ustedes lean los libros, inclusive periódicos sobre ese punto, no le va a decir así como yo le estoy diciendo, le va a decir la lucha por el liderazgo entre China y Rusia, así van a decir, ¿no? La lucha por la hegemonía. Mao Zedong quería tener más hegemonía que Nikita Khrushchev. No, 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 no es así, jóvenes. La lucha fue ideológica, ¿ya? Porque si Mao quería algo bueno para China, no le hubiese dicho nada a la Unión Soviética, como lo hizo Fidel Castro, ¿no? Se hubiese callado y hubiese sido una especie de alcahuete. Y ahí sigue para adelante, ¿no? Mirando a un costado. No, Mao prefirió ser sincero, pero ahí pierde toda la asistencia económica y financiera. Por eso que
el segundo plan quinquenal también es un fracaso. Pese a todo, señores, China reventó su bomba atómica porque se dio cuenta que si Estados Unidos tiene bomba atómica, la Unión Soviética tiene bomba atómica, China dijo, cuidadito, cuidadito, yo también lo tengo, cuidado, ¿ya? Y otra cosa que les quiero decir, ya en China, pese a estos fracasos, China fabricaba automóviles, fabricaba buques, fabricaba aviones, hasta que vino el hombre que se dio cuenta cuál era la manera de poder quitar el capital al imperialismo. Este es Deng Xiaoping, y de eso hablaremos en otro momento. Hablemos de otro gran acontecimiento, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ya. En un pequeño paisito, una isla pequeñita, desafía al imperialismo de los Estados Unidos. Como dice el líder de Polonia, Lech Walesa, un mosquito fastidiaba la cara del gigante estadounidense. Ya, así fue Cuba. Esa es la parte que yo le reconozco a Fidel Castro, pero también tengo que decir verdad, Fidel Castro se convirtió en un dictador, ya, lamentablemente, como lo fue Stalin. Sí, Stalin también fue un dictador. Stalin se convirtió en un dictador. Señores, causa de la Revolución Cubana, dictadura y corrupción del régimen de Fulgencio Batista. Batista, señores, no solamente era un dictador, era un narcotraficante que gobernaba Cuba con el padrinazgo de los Estados Unidos. Y la otra causa es la dominación imperialista de Estados Unidos. Los negocios cubanos los manejaba empresas de Estados Unidos. Ejemplo, los teléfonos, las comunicaciones, la International Telephone and Telephone, que era la que controlaba los teléfonos en Perú hasta 1970, cuando Velasco los expulsa. El general Juan Velasco Alvarado expulsa a la International Telephone and Telephone. ¿Ya? El principal producto que los cubanos producían era el azúcar y su principal comprador era Estados Unidos. ¿Y qué sucede? La empresa que fabricaba azúcar en Cuba era la British Sugar Company y la Cuban Sugar Company, que le pagaba al obrero cubano, así como te estoy diciendo, 15 soles diarios, haciéndole trabajar 12 o 14 horas diarias. 15 soles diarios. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Entonces los obreros, acá dice atraso socioeconómico en el área rural. Me parece que es una palabra muy general, atraso. ¿Qué significa atraso? Atraso tiene muchos significados. Deben ponerlo más específico, ¿no? Explotación y opresión contra el campesinado y los obreros cubanos. Los campesinos casi como esclavos y los obreros semiesclavos con casi sin derechos, ¿ya? Y todo por las empresas de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, había otro factor muy importante que hizo que la Revolución Cubana triunfe, es aquí, mira, la masiva oposición de diversos sectores de la población. En efecto, la unidad fue el factor importante. Obreros, campesinos, artesanos, profesionales, empleados, clase media, ya, pequeños comerciantes, pequeños industriales cubanos, todos odiaban al narcotraficante Fulgencio Batista, hasta que se produce, por eso la Revolución Cubana tiene dos etapas, su etapa nacionalista y su etapa socialista. ¿Qué quiere decir eso? Fidel Castro no era socialista, Fidel Castro era un nacionalista democrático, que como estudiante de la Universidad de La Habana, bueno, sentía pena de la explotación de los campesinos. Y el padre de Fidel Castro era un terrateniente que podía darse la satisfacción de tener a sus hijos en la Universidad de La Habana, ¿no? Entonces Fidel Castro observa de que hay que hacer cambios y con jóvenes rebeldes de la Universidad de La Habana dan el primer paso. Eso fue el 26 de julio de 1953, acá, el asalto al cuartel Moncada, donde los chicos
van a ser derrotados, ¿no? Y van a la cárcel. Fidel Castro y su hermano Raúl Castro fueron condenados a trabajos forzados en la cárcel del Pino, ¿ya? ¿Y qué sucede? Pero el pueblo cubano salió en masa. Siempre las élites se asustan cuando el pueblo sale en masa, ¿no? A la plaza principal de La Habana y Batista fingió ser demócrata y dio amnistía, lo sacó de la cárcel a los muchachos que estaban encarcelados, entre ellos a Fidel Castro y a su hermano Raúl, y ellos se fueron a México. En México, Fidel Castro tiene contacto con dos hombres importantes, un gran luchador, un gran guerrillero cubano, Camilo Cienfuegos, a quien Fidel Castro se da cuenta que era un experto en estrategia guerrillera, y a un hombre que a Fidel Castro le llama la atención, al médico y marxista cubano Ernesto Che Guevara. Castro no sabía nada de filosofía idealista, materialista, materialismo dialéctico, materialismo histórico, no sabía nada. Y quien le enseñó fue Ernesto Che Guevara. Este médico que estuvo aquí en Perú y se casó con una peruana, no te olvides, ¿ya? Este médico que curaba en Iquitos a un montón de gente por un plato de comida, solo por un plato de comida. Este fue Ernesto Che Guevara, un hombre convencido de que el socialismo tenía que triunfar y entregó su vida por sus ideales, ¿no? Entregó su vida Ernesto Che Guevara. Pero conocía mucho de guerrilla y Fidel Castro lo tuvo en cuenta. Entonces, con el apoyo de unos filántropos judíos que le dieron plata, se formaron como 100 guerrilleros, probablemente esté ahí también la mano escondida de la Unión Soviética, ¿ya? 100 guerrilleros armados regresaron, ¿ya? En 1956 de Cuba a luchar por la revolución, por el cambio, porque partían de algo que ellos habían comprobado, el espíritu de lucha del campesinado cubano, que el pueblo iba a estar con ellos. Por eso que se arriesgaron, eran solo 100, ¿ya? ¿Y qué sucede? A diferencia de lo que sucedió en Bolivia o lo que sucedió aquí en Perú con Luis de la Puente Uceda, que quería hacer lo mismo que hizo Fidel Castro, pero parece que Luis de la Puente Uceda no se da cuenta de algo, ¿no? No se da cuenta de que muchos campesinos en Perú querían pelear, pero habían otros que no, pues, que preferían que las cosas sigan como están porque tienen miedo. Y por otro lado, en Cuba la revolución podría triunfar porque todo el mundo odiaba a Fulgencio Batista. En cambio, en Perú había mucha gente que quería a Belaúnde Terry, a Fernando Belaúnde Terry. Tenía el apoyo sobre todo de la clase media, ¿no? Entonces, Luis de la Puente Uceda debería haber evaluado eso. Por eso es que cuando él quiso hacer lo mismo que hicieron los cubanos, él es derrotado y lo matan en Madre de Dios. El ejército que mandó Belaúnde lo mata a Luis de la Puente Uceda. En cambio, Fidel Castro triunfa, ya llega en el yate Grama, es derrotado. De los 100 hombres o 110, dicen, sobrevivieron 10, ¿ya? Y los 10 se metieron a la Sierra Maestra a buscar el apoyo del campesinado cubano. Y el resultado va a ser, pero notable, notable. Esos 10 guerrilleros se convirtieron en 1000, 10,000, 20,000, 50,000. Y con las tácticas guerrilleras de Camilo Cienfuegos iban triunfando. El mayor triunfo fue en noviembre de 1959, cuando toman el fuerte Santa Clara. Y de ahí se dirigen de frente a La Habana. El 1 de enero de 1959 entran a La Habana. Entran a La Habana, ¿ya? Y Fulgencio Batista huye a Santo Domingo y la revolución ha triunfado, ¿ya? Han triunfado, ahora tienen que hacer los cambios. Y los cambios se dan en dos fases, la etapa nacionalista y la etapa socialista, ¿ya? La etapa nacionalista dice,
se expropiaron múltiples empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque, por favor, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Castro toma el poder, ¿ya? A él lo nombra primer ministro, porque este presidente fue Manuel Urrutia. En la presidencia lo tenía Manuel Urrutia. Castro era primer ministro. ¿Y qué hace Castro? Lo primero que hacen es la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma agraria y la reforma laboral, ¿ya? Para que tengan una idea, en educación duplicaron el presupuesto y se propusieron a sacar a la mayoría de campesinos del analfabetismo, que lo van a conseguir, ¿ya? Segundo, construcción de una red de hospitales. Tercero, reforma agraria, en que no dudó en quitarle las tierras a su propio padre, al terrateniente, que lógicamente el papá le reclamó a su hijo, hijito, ¿qué hace con tu papi? Y Castro le respondió, simplemente justicia para todos. ¿O crees tú, así le dijo a Castro, o crees tú que los campesinos son como mi mamá, que te toleraba todo, ¿ya? Y veía yo cómo te imponías a las 20 esposas que tú tenías. Una de esas 20 era mi madre, le dice, y que agachaba la cabeza porque tú eras el gran terrateniente, así que tú eres el machito, el abusivo, ¿no? Le quita. Hijito, ¿qué estás haciendo? Pa, le quita. Y ataca, cuando hace la reforma laboral, ni siquiera hizo como Lenin, ¿no? Porque Lenin agarró a las empresas y las botó. Así expulsó fuera de acá. Ahí viene la guerra civil. No, Fidel Castro lo que hace y dice, señores, los obreros ganan solo 15 soles diarios. Por favor, que suban su sueldo a 70 soles. Segundo, por lo menos que trabajen 8 horas diarias, 12, 14 horas, que descansen por lo menos un mediodía el sábado y un domingo completo. Comenzó a hacer una serie de reformas como Seguro Social que las empresas de Estados Unidos no quisieron. Y como no quisieron, Castro hizo algo que yo quisiera ver que algún líder de Perú algún día lo haga, si van a tener los cojones para poder hacerlo. Y Castro sí lo hizo. Votó a las empresas de Estados Unidos, dice, como dice expropiación, dice acá. No, lo estatiza a las empresas. Y Estados Unidos comienza luego a hacer primer castigo, suspende la compra del azúcar. No te compren. Ahora sepan a dónde vender, muéranse de hambre. Mira, ¿ya? Estados Unidos comienza a mandar aviones a bombardear. Ellos se defienden como puedan. Entre las cosas que hace Estados Unidos, en 1961, el presidente Kennedy manda a 1.500 exiliados cubanos que pertenecían al ejército de Batista, preparados por la CIA, y desembarcan en la bahía de Cochinos, en la playa de Girón, donde son derrotados. Esta derrota le echan la culpa al presidente de Estados Unidos, John Kennedy, porque los capitalistas de Estados Unidos le decían, manda a los marines, mándalos al ejército, bombardea Cuba y desaparécelo. Así le decían. Y John Kennedy decía, no vamos a hacer eso con un pequeño país. Por eso que mandó a los mismos cubanos, ¿ya? Expulsión de Cuba de la OEA, lo votan. ¿Qué es la OEA? La OEA es un ministerio, es una oficina de los Estados Unidos, como la ONU también lo es, ¿ya? Entonces John Kennedy, al ver que la juventud admiraba a Fidel Castro, la juventud de América Latina, no te olvides que el mismo Mario Vargas Llosa estudiaba letras en San Marcos y era comunista, quería el comunismo, toda la juventud universitaria quería el comunismo. Para evitar esta difusión, ya Estados Unidos crea un programa que se llama Alianza para el Progreso, que es ayudar a los países pobres de América Latina, ayudarlos en sus reformas para que no simpatice con el comunismo. Y luego se decretó algo abusivo que hasta ahora existe, el bloqueo comercial a Cuba. Todos los países que tienen contacto comercial con Estados Unidos, que era la mayoría, todos los países que le piden préstamos a Estados Unidos, como dice acá, por los norteamericanos, tienen que firmar un documento. Y ese documento es que a Cuba no le compres nada ni le vendas nada. Húndela.
y todavía tiene la sinvergüencería de decir, mira que en Cuba la pobreza como es, mira que en Cuba la gente cómo vive. Pero ¿quién ha causado eso, señores? Estados Unidos, cuando decretó el bloqueo. Pese a todos los cubanos avanzan, muchos dicen, uy, la gente vive ahí encarcelada. ¿Acaso la gente es tonta? ¿Por qué crees tú que la gente sigue viviendo en Cuba? A ver, ¿por qué no se van en masa? ¿Por qué no se levantan contra los líderes? Eso, esa es la cosa. Una cosa es la propaganda que hacen los capitalistas a través de la televisión, ¿no? Sobre el caso de Cuba. Con eso no estoy limpiando a los líderes cubanos. ¿Ah? Sé que también son abusivos. Ya sé que Cuba podría tener otra salida, inclusive. Sé que son dictadores. Entremos a la fase socialista. La fase socialista es cuando la Unión Soviética se aprovechó del momento y abusivamente le dice a Cuba, bueno, ya, yo te voy a comprar tu azúcar, te voy a comprar tu azúcar, ya, pero le pagó a la mitad, pero no te voy a pagar lo que te paga Estados Unidos, te voy a pagar la mitad. La pobre Cuba tuvo que aceptar. Pero sí te voy a comprar más productos, te voy a hacer préstamos, te voy a ayudar. A Fidel Castro no le quedó otra cosa, pues. No le quedó otra cosa que agachar la cabeza. Fidel Castro, como dije antes, no asumió la actitud que sí asumió Mao Zedong. ¿Ya? Estados Unidos, la Unión Soviética aprovecha eso y le pide que le dé unas zonas de Cuba donde instalan plataformas de misiles nucleares apuntando contra Estados Unidos. Esto va a generar la crisis de los misiles que casi a la, nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Señores, consecuencias, ¿ya? Consecuencias de esta revolución cubana. Yo, en vez de poner lo que han puesto acá arriba, implantación de un gobierno de partido único y control total de la población, en vez de poner eso, debería poner la reforma educativa, ¿ya? La reforma, la reforma de salud, ¿ya? Porque, señores, tanto hablan de Cuba, Perú gastó un montón de plata para comprar vacunas de los grandes laboratorios que hicieron negocio con los billones de seres humanos que tenían el COVID-19. Pero Cuba no gastó nada, señores. ¿Sabe por qué? Porque Cuba creó su propia vacuna. Y cuando se moría un montón de gente en Europa, ¿a qué médicos llamaron para curar a los europeos, a los españoles, a los ingleses? A los médicos cubanos y a los médicos chinos, por favor. Que eso te diga, cuando Keiko te diga, hay quienes ser como Cuba que se está muriendo de hambre, así dicen. Ya, que primero digan eso, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, entonces dice acá, dice, apoyó a las guerrillas y el movimiento socialista en África, Asia, América. Lo hacía en nombre de la Unión Soviética, porque Cuba no era rica, pues hay que tener mucha plata para mandar soldados, ejércitos. Cuba lo hacía obedeciendo a la Unión Soviética. Oye, al final han puesto, ¿no? Mejoramiento de la calidad educativa y de salud. Eso deberían haber puesto acá arriba como primero, ¿no? Ya, y estaban cumpliendo con la teoría marxista de que tiene que haber un partido único. Fidel Castro, en realidad, se hizo socialista forzosamente, no era socialista, no era comunista. Es ahí donde va a romper después de la crisis de los misiles con Che Guevara. Y Che Guevara era ministro de Industria, entonces le hacen renunciar y le engañan de que vaya a luchar allá a Cuba y luego lo mandan al matadero, que es a Bolivia. Muchos dicen que Fidel Castro lo mandó a Che Guevara con la guerrilla a luchar por los campesinos bolivianos y en realidad lo estaban mandando a la muerte. Es ahí donde lo agarra la CIA. La CIA con el presidente de Cuba, perdón, con el presidente de Bolivia, René Barrientos, y el pueblo boliviano, que bueno, así es, así era, ¿no? El pueblo boliviano que cuando Che Guevara le dijo, ayúdeme para poder atacar al gobierno de Bolivia y de esta manera poder implantar un régimen tipo Cuba, los campesinos dicen, sí me explotan, soy esclavo, pero prefiero ser esclavo antes de morir. Es decir, el campesino boliviano no tenía la mentalidad del campesino cubano. El campesino cubano decía, patria o muerte, prefiero morir antes de seguir siendo siervo o esclavo. La Guerra Fría, mira el tiempo que dura la Guerra Fría, y hay una etapa de la Guerra Fría que se llama Coexistencia Pacífica 1956-1977.
Ya, la coexistencia pacífica ya no es sino el acercamiento, el acercamiento de las dos superpotencias, la Unión Soviética con Nikita Khrushchev, aquí lo tienen, Nikita Khrushchev, y el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, en la que buscan tolerarse, respetarse, ¿no? Y al contrario, limitar la fabricación de armas nucleares, ¿ya? Eh, Nikita Khrushchev aprovechó todo esto, aprovechando la muerte de Stalin y aprovechando que tenía un elemento de disuasión. Tenía más misiles nucleares y bombas atómicas más que Estados Unidos. Entonces, por eso que pude entrar a conversar con John Kennedy, a que haya, pues, a que limiten la fabricación de armas nucleares, ¿no? El primer tratado fue el Tratado de Moscú en 1963, donde limitaron la fabricación de armas nucleares. Este acercamiento obedece a una razón. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se daban cuenta que gastaban mucho dinero fabricando misiles, armamentos y bombas nucleares. Entonces fue un acuerdo para decir, oye, paramos la mano y para priorizar otro tipo de actividad económica. Esa es la razón que hace que traten de acercarse. Pese a ello, pese a la coexistencia pacífica, se pusieron conflictos graves como la crisis de Berlín, ¿no? Cuando terminan construyendo el muro de Berlín, la crisis de los misiles de Cuba, que casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, y la guerra de Vietnam, ¿ya? Así es. La crisis del muro de Berlín. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? En 1949, eh, eh, Alemania, que había quedado partida en 4 partes, Alemania había caído en manos de los franceses, los británicos, los estadounidenses y los soviéticos. A decir verdad, Stalin, en la conferencia de Potsdam de 1945, pidió, esa fue la propuesta de Stalin, hemos derrotado a los nazis y ahora retirémonos todos de Alemania y que los alemanes mismos busquen su nueva organización política, que lógicamente no va a ser los nazis, porque los nazis provocaron la Segunda Guerra Mundial. Esa fue una propuesta razonable que Estados Unidos, Francia e Inglaterra no aceptaron. No, dijeron que tenemos que controlar. Entonces, como llenas, se agarraron a la pobre Alemania, la partieron en 3 partes. La Alemania francesa, la Alemania británica, la Alemania estadounidense, y Stanley comete el error de agarrarse una parte de Alemania, la Alemania soviética. Y en esa parte que pertenecía a los soviéticos estaba la capital, Berlín. Y como Berlín tenía en ese entonces, 1945, 4 millones de habitantes, era bastante, veían que Berlín tenía una gran importancia geopolítica, entonces pidieron que Berlín se divida en 4 partes. Stalin no quiso, Stalin reclamó Berlín, dijo, Berlín está dentro de la zona soviética y tiene que ser controlada por la Unión Soviética. Las potencias no quisieron. Es ahí que hay una pugna entre ellos, en la cual Stalin decreta el bloqueo de Berlín. Pero después del bloqueo de Berlín, que fue en el año 1948, Estados Unidos le gana la iniciativa cuando ayuda a Berlín por aire, mandando alimentos, medicinas por aire. Es por eso que, reconociendo su derrota, Stalin da el decreto de suspender el bloqueo de Berlín, pero se acuerda que Alemania ya no será partida en 4 partes, sino en 2 partes. En 1949 nacen las 2 Alemanias, República Alemania Occidental o República Federal Alemana Capitalista, y Alemania Oriental o República Democrática Alemana Socialista, ¿ya? Nacen las 2 Alemanias. Pero dentro de la Alemania, dentro de la RDA, República Democrática Alemana o Alemania Socialista o Alemania Oriental, estaba Berlín. Y a Berlín también la partieron en 2, por la importancia geopolítica que tenía. 4 millones de habitantes, para ellos pues es un botín, ¿no? Sobre todo para Estados Unidos.
Entonces acordaron a Berlín a partir en dos, Berlín Occidental y Berlín Oriental. Entonces, en esta lucha de la Guerra Fría, por demostrar quién es mejor, o el capitalismo de Estados Unidos o el socialismo de la Unión Soviética, Estados Unidos invierte un montón de dinero en Alemania Occidental y en Berlín Occidental. Y para colmo, la Unión Soviética había caído nuevamente en manos de los mencheviques. ¿Me entienden? O sea, que son burgueses disfrazados de socialistas, ¿ya? Los social imperialistas que decía Mao. Y ellos corrompen al Partido Comunista, que dan, los comunistas se vuelven totalitarios, abusivos, y la gente de Berlín Oriental tenía la sensación de estar viviendo en un cuartel, no en una ciudad, y el nivel industrial de Occidente era mucho mejor. Berlín Occidental, más inversiones, más trabajo, la gente come mejor, la gente viste mejor, ¿no? La gente es alegre, fiestas en cada rato. En Berlín Oriental no era así. Y la gente entonces decide migrar de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Entonces, para evitar eso, el líder soviético y el presidente alemán de la RDA, Walter Ulbricht, acuerdan construir el muro de la vergüenza, el muro de Berlín. Y la construcción se inicia a partir del 13 de agosto de 1961. Cemento, acero, alambradas, madera, ¿ya? El muro de la vergüenza. Y este muro se va a convertir en el símbolo de la Guerra Fría, ¿ya? No se olviden esto. El muro lo construye el capitalismo de Estado de la Unión Soviética. Ya no era socialista, ¿ya? Así es. Usted me dice, pero ¿y dónde están los líderes socialistas? ¿Por qué se dejaron quitar? ¿Qué pasó? Señores, fue Stalin. Y José Stalin, o Joseph Stalin, me hace recordar mucho a Robespierre. En la época del terror de la Revolución Francesa. Está muy bien que Robespierre elimine los traidores, pero se le pasó la mano. Igual sucedió con Stalin. Stalin se llenó de mucho poder, de mucha codicia, y comenzó a matar a todo hombre que le haga la competencia. Y mató a los intelectuales socialistas más grandes que han habido, a Trotsky, a Bogdanov, a Zinoviev, a Kamenev y muchos más. Es por eso que los mencheviques regresaron, pues. La crisis de los misiles de Cuba, atención, miren lo que pasó acá en la crisis de los misiles de Cuba. Les dije que Castro pidió la ayuda de la Unión Soviética y la Unión Soviética aprovecha para poner plataformas de misiles en Cuba. La aviación de Estados Unidos se da cuenta que hay misiles. Entonces el presidente John Kennedy lo primero que ordena es bloquear a Cuba. Acá, mira, ve, todo esto de celeste, todo este círculo celeste está rodeado por la Marina de los Estados Unidos. Entonces John Kennedy dice, aquel que se atreva a romper ese bloqueo naval será atacado. Era una amenaza a la Unión Soviética. Entonces Nikita Khrushchev manda una poderosa marina y se acerca a ese bloqueo, ¿no? Que John Kennedy dice que dio un plazo de 12 horas. Dijo que si dentro de 12 horas no retroceden, disparamos. Y el mundo pensaba que se venía la Tercera Guerra Mundial, porque se iban a disparar con bombas atómicas, señores. Y la Unión Soviética y su líder Nikita Khrushchev retroceden, llegándose a un acuerdo. ¿Cuál? Ya, yo me retiro, pero con una condición. ¿Cuál? Que rompas el bloqueo naval de Cuba, número 1. ¿Ya? 2, me prometes que no vas a atacar a Cuba. 3, yo me comprometo a retirar mis misiles de Cuba si tú retiras tus misiles de Turquía que están apuntando a Moscú. Ese fue el acuerdo.
Señores, felizmente que se llegó a este acuerdo porque estábamos en la Guerra Fría. Hagamos la pregunta, ¿y si no habría Guerra Fría? De repente se hubiese venido la Tercera Guerra Mundial. Esto le costó a los dos líderes, señores. Por ser conciliadores, le costó a los dos líderes. Nikita Khrushchev lo criticaron de débil, le dijeron, ¿por qué no disparaste? A poco tiempo lo destituyen. Y los ultracapitalistas, los dueños de los monopolios de Estados Unidos, no pararon hasta matarlo a Kennedy. Lo mataron a Kennedy. Y lo mataron a Kennedy porque lo miraban débil, bondadoso con los latinoamericanos. ¿Qué querían? Un hombre que querían un Donald Trump. Eso es lo que querían, un Donald Trump. Señores, la guerra de Vietnam, 1975. Les conté que Estados Unidos no cumplió, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña cumplieron con el Acuerdo de Ginebra sobre Vietnam. A ver, antes de continuar, ¿cuál es el Acuerdo de Ginebra? Quisiera la participación de ustedes. En Ginebra, ¿qué se acordó cuando Vietnam fue partida en dos? Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur capitalista. ¿Qué se acordó? A ver, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se acordó realizar un referéndum o plebiscito, donde debería preguntarse a la gente de Vietnam, señor, ¿usted quiere ser comunista? ¿Sí o no? Pero Estados Unidos no realizó el plebiscito porque no le convenía, sabía que iba a perder. Es así, ya, que Vietnam del Norte decide atacar a Vietnam del Sur para unificarlo bajo un régimen comunista y organizan en Vietnam del Sur, ya, una guerrilla comunista llamada el Vietcong para luchar contra el gobierno de Vietnam del Sur, que era capitalista. El gobernante se llamaba Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem, Ngo Dinh Diem. Entonces, hay una guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte quería imponer el comunismo, unificar a todo Vietnam bajo el régimen comunista. Y los ultras le piden a John Kennedy, le dicen a John Kennedy, que mande soldados a invadir Vietnam. Y John Kennedy se niega y dice, es una guerra entre vietnamitas y es problema de ellos. A lo mucho mandaremos asesores. Y mandó asesores. Total, fueron 23,000 asesores para que ayuden a Vietnam del Sur, para impedir que el comunismo se expanda por el sureste de Asia, ¿no? Pero los ultras no querían eso. Lo odian a Kennedy por no haber invadido Cuba. Hoy se opone los traficantes de armas, los fabricantes de los famosos helicópteros, los MiG-29, los fabricantes de la bomba Napalm, querían una guerra para que se venda ese armamento, hacer negocio. Kennedy se oponía. Estos traficantes de armas pedían la cabeza de Kennedy. Por otro lado, Kennedy se oponía a invadir Vietnam y Kennedy dio la ley de derechos civiles, igualando los derechos del negro con el blanco. Lo odiaban más a Kennedy, ¿ya? Así es. Y sobre todo, jóvenes, aunque les parezca mentira, quienes pedían la cabeza de Kennedy eran los narcotraficantes que vivían en Estados Unidos, Locke Luciano, Corleone y toda esa gente, ¿ya? Desde Al Capone, ¿no? ¿Por qué? Porque su hermano Bob estaba investigando a los narcos, estaba atacando a la mafia, ¿ya? Y lo asesinan. El 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, como 3 balazos, balas de fusil, le destapan el cerebro a John Kennedy. Muerto Kennedy, viene el vicepresidente Lyndon Johnson, y Lyndon Johnson
busca un pretexto para invadir Vietnam, el incidente en el Golfo de Tonkin, donde la lancha patrullera Mados dice de que la lancha patrullera Mados dice de que ha sido atacada por una lancha norvietnamita, lo cual es mentira, es el viejo cuento de los gringos. Era el pretexto para buscar una excusa e invadir Vietnam. Y Lyndon Johnson, el vicepresidente que sucedió al asesinado presidente John Kennedy, manda 180.000 soldados, después 300.000 y por último 500.000. Sin embargo, Vietnam se defendió como pudo, con la ayuda de la Unión Soviética y un poquito de China, que China también estaba atravesando miles de problemas. Pelearon como leones estos campesinos, haciendo hueco debajo de la tierra, ¿ya? Topos, ¿ya? Y mientras heroicamente veíamos cómo se desangraba el pueblo vietnamita, sucede algo muy importante como sucedió en Francia. El pueblo de Estados Unidos, los estudiantes universitarios de Estados Unidos, de la Universidad de Oxford, de la Universidad, ¿qué te digo?, de Nueva York, todos salieron, los jóvenes de París, de Londres, de Budapest, ¿no?, de Roma, los jóvenes de México, salieron a reclamar, no sean abusivos, ¿cómo atacan? Ustedes tienen armas sofisticadas, ¿no? Armas de alto nivel, con este pobres campesinos que apenas se defienden con unos fusilitos. Pidieron, y para colmo el presidente, el Richard Nixon, había participado en un escándalo, Watergate, está espiando el local del Partido Demócrata, y Nixon renunció a la presidencia llorando. Señores, Estados Unidos se retira derrotado. Enero de 1933, Henry Kissinger firma humilladamente el retiro. Vietnam había derrotado a Estados Unidos. ¿Ya? Así se fueron estos gringos, y después la guerra solamente va a continuar entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que al final el 75 Vietnam del Norte domina. Hoy me alegra que los mejores celulares que se están vendiendo son vietnamitas, Beetle, que es muy bueno, y tiene una cosa buena, Beetle, que tú pagas puntualmente tu consumo de celulares, de premio te dan 10 soles o 15 soles más. ¿Qué empresa hace eso? ¿Y por qué son así? Porque tienen cierta ideología comunista, pues. No te olvides, Beetle es de Vietnam, no te olvides, Beetle es de Vietnam. Heroico, rindo mi homenaje al heroico pueblo vietnamita, al gran pueblo vietnamita. Y los gringos nos lavan la cabeza con sus cuentos del francotirador, Rambo 1, Rambo 2, donde nos hablan que los gringos guapos son los héroes, y que los tailandeses, los vietnamitas son los chinos malos. Mira, ese cuentazo que nos lavaron la cabeza en sus películas para tapar la vergüenza de la derrota. Rebrote de la Guerra Fría 1967-1985, ¿ya? En 1977 se reanuda nuevamente la lucha y la carrera armamentística, la Guerra Fría. Y este es el gringo, un ex actor de cine, Ronald Reagan, este señor, inicia lo que se llama la Guerra de las Galaxias, aprovechándose de que el Partido Comunista estaba corrupto, que los agentes de la CIA corrompían a los comunistas con dinero y todo lo que sea, ¿ya? Entonces, este gringo comenzó a decir que Estados Unidos estaba desarrollando, ¿cómo se llama?, escudos antimisiles, y que inclusive iban a utilizar a la Luna para de ahí disparar misiles, mira, y que Estados Unidos estaba capacitado para entrar a la Guerra de las Galaxias. Por otro lado, Estados Unidos había demostrado que Estados Unidos había avanzado mucho en cuanto a cibernética, el Internet, y la Unión Soviética estaba rezagada. Aprovechando esta ventaja, plantearon una estrategia: obligar que los soviéticos gasten en armas, y cayeron en la trampa. Ya, los soviéticos comenzaron a fabricar bombas atómicas, armas nucleares, misiles, ¿no? ¿Y qué sucede? Estaban gastando el dinero, y la producción industrial alimenticia bajaba considerablemente, ¿ya? Así es. Y se vino otra crisis,
La crisis energética del 73-78 que yo les conté antes, cuando la OPEC entra en huelga, o Organización de Países Exportadores de Petróleo, en los países árabes dejan de vender petróleo para que les suban el precio por el barril de petróleo y ellos entran en recesión. Entonces la Unión Soviética tenía que aprovechar para llenarse de plata porque la Unión Soviética tenía bastante petróleo, pero no supieron aprovechar porque Estados Unidos vio que le vendería a la Unión Soviética lo que le faltaba a ellos, granos, trigo, maíz. ¿Ya? Entonces, todo lo que gastaba Estados Unidos pagando por el petróleo soviético, los soviéticos gastaban comprando el trigo a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Los soviéticos, al ver que había caído su producción industrial y su producción alimenticia, comenzaron a pedir préstamos y estaban endeudando y se endeudaban para importar lo que ellos ya no producían. ¿Qué pasó con esa maquinaria fabulosa que dejó Stalin? Con los brillantes planes quinquenales que dejó Stalin, cuando quedó demostrado que la economía estatal planificada era mejor que la economía de mercado. Hoy es al revés. Hoy es al revés. ¿Y qué pasa? El Partido Comunista se hacía cada vez más corrupto. Y esto lo aprovecha porque sabía bien claro Ronald Reagan, que la Unión Soviética tarde o temprano iba a caer. Y así cayó, pues. Así cayó, ¿no? Ya, señores, entramos a la reunificación alemana. Ya, la reunificación alemana está dentro del contexto de lo que he hablado yo en antes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ya, que las dos Alemanias iban desarrollándose paralelamente hasta la muerte de Stalin. Cuando murió Stalin en 1953 y en 1957 nombran como nuevo jefe del comunismo en la Unión Soviética a Nikita Khrushchev, ¿ya? Se ve la diferencia notable que el mundo industrial capitalista iba superando a la industria soviética, ¿ya? Esto se refleja en Alemania. La Alemania Occidental, República Federal Alemana, tenía un desarrollo industrial superior a la RDA, República Democrática Alemana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un presidente, hay un canciller, el primer ministro alemán, Willy Brandt, en 1970, plantea el Ostpolitik. Ostpolitik significa orientar nuestro negocio hacia el oriente, Ostpolitik, ¿ya? Hacia el oriente, o sea, hasta la República Democrática Alemana. Willy Brandt lo que le estaba diciendo a la Alemania socialista, por favor, entremos al comercio, que, yo, que ni siquiera van a pagar aranceles, tú me abres tus puertos, yo te vendo mis productos, que yo también te abro tu puerto. Era una gran oportunidad y mucha gente le pedía a, al Erich Honecker, el que gobernaba la República Democrática Alemana, le decía, pues, acepte eso que a los alemanes nos va a convenir, pero no lo hicieron. Aquí sucede otra cosa, ¿no? Alemania oriental o Alemania socialista estaba en un estancamiento y atraso, como dicen. Ese atraso hacía, ¿ya?, que la gente le pida a Erich Honecker que haga las reformas que Gorbachev estaba haciendo en la Unión Soviética, las reformas liberales, ¿ya? Y bueno, que no lo hacía, por eso que eso va a provocar su caída. Entonces la gente quiere huir y para huir se iba a la embajada de Hungría, ¿ya? La presión fue tal que en 1989 como 1 millón de alemanes van a protestar a Berlín y esto ayuda a que renuncie Erich Honecker y entra Egon Krenz. Y Egon Krenz da la orden que los alemanes del Oriente, de la República Democrática Alemana, puedan sacar su pasaje e irse a Alemania Occidental. Al dar ese decreto, la gente tuvo valor para comenzar la destrucción de la caída del muro de la vergüenza, el muro de Berlín. El 4 de noviembre de 1989 comienzan a derrumbarse al muro de Berlín y aquí serán los pasos para la reunificación alemana. Luego se dio otro paso. ¿Cuál fue el otro paso? Imponer una sola moneda. El marco alemán de Alemania Occidental se va a Alemania Oriental y luego una asamblea en la República Democrática Alemana acuerda que Alemania Oriental acepta juntarse con Alemania Occidental. Entonces,
entre septiembre y octubre de 1990, en el Tratado de Moscú, 2 más 4, dos son las dos Alemanias y 4 son Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña, acordaron la reunificación, ¿ya? Entonces, la poderosa Alemania Occidental se come a la débil Alemania Oriental. El gran propulsor del cambio fue Helmut Kohl, ¿ya? La desintegración de la URSS 1985 y el hombre que promovió la desintegración es ese que está aquí, Mikhail Gorbachev, el último secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿ya? Bueno, que hizo lo más práctico, muchos le llaman traidor, pero no le quedaba otro camino. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Colapso económico. ¿Por qué colapso económico? Señores, mucho gasto en armamentismo. El gasto anual era 90.000 millones de dólares. Multiplique 90.000 millones de dólares por 45 años. Ya tenía que pagar factura. Mucho gasto. Ya, decadencia del Partido Comunista Soviético. Ya, más que decadencia, corrupción. El Partido Comunista estaba corrupto. No dejaba que los comunistas de Hungría tengan su iniciativa, de Polonia, de Rumania, de Bulgaria, de Albania. Entonces viene el movimiento nacionalista. La Unión Soviética está formada por 15 repúblicas, pero el estado de Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Estonia, ellos dicen, separémonos, porque los de Moscú ni se acuerdan de nosotros, ¿ya? Y tenían razón. Entonces Gorbachev observa esto, ¿ya? Y para salir de la crisis adopta dos medidas, la perestroika, reforma económica, y Glasnost, la reforma democrática y liberal. O sea, la reforma económica no es sino permitir que el capitalismo entre a la Unión Soviética, permitir una economía liberal en la Unión Soviética, acabar con el control de precios y la economía planificada. Mira, ahora, libertad de prensa, que la prensa extranjera venga acá a la Unión Soviética, que no exista un solo partido, sino varios partidos. Bueno, esta reforma, ya. Pero pese a todo, y en la política exterior estrechó relaciones con Estados Unidos e inició una política de desarme. O sea, cuando vio George Bush que Gorbachev se arrodillaba, George Bush intentó acercarse, inclusive le dio un premio, le dio premio Nobel de la Paz, inclusive. Entonces, la Unión Soviética, señores, va a caer, ¿no? Por todo lo que estoy diciendo. Y los primeros que quieren separarse son Lituania, Letonia y Estonia. Ya, así es. Mañana más tarde un golpe de Estado de los comunistas corruptos, el pueblo se opone al golpe de Estado, y quien se aprovecha de eso es este alcohólico, Boris Yeltsin, que dicen que yo salvé a Rusia del golpe de Estado de los comunistas corruptos. En realidad fue el pueblo, no él, ¿ya? Y se aprovechó él para, en un acuerdo en Alma Ata, liquidar a la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece, ¿ya? Y en Alma Ata se acuerda que la Federación Rusa debería unirse con 10 estados más para formar la Comunidad de Estados Independientes, que duró solo hasta 1993, porque vieron que Rusia se quería imponer, ¿no? Entonces, la Comunidad de Estados Independientes desapareció, ¿ya? Así es. ¿Qué le digo? Posguerra, o sea, ¿qué pasó después de la Guerra Fría? ¿Ya? Atención, fin de la Guerra Fría, porque al caer la Unión Soviética termina la Guerra Fría y hegemonía y liderazgo de los Estados Unidos. Se impone entonces, se impone el régimen capitalista neoliberal, y Estados Unidos me hace recordar cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo en 1815, donde los reyes absolutistas dijeron, viva el absolutismo, el liberalismo no sirve para nada. Igual dijeron los capitalistas, como dice acá, crisis de la ideología comunista, el comunista no sirve porque solamente te empobrece, ¿ya? Pero que diga la verdad, no cayó un Estado socialista, sino cayó un Estado capitalista. La Unión Soviética era un capitalismo de Estado, ¿ya? Y este canto de victoria es poco, porque sabemos nosotros que quien se está tambaleando y está cayendo es Estados Unidos, ¿ya? Entonces, como dice acá, hegemonía económica militar de Estados Unidos, formación mundial. Aquí que se comienza a hablar del llamado aldea global, la aldea global. Todos formamos parte de la aldea global, dice, ¿no? Y tras la caída del bloque socialista en Europa del Este y la URSS, se evidencia a nivel mundial el repliegue del socialismo. Sí hubo un repliegue, eso sí es cierto.
Y que los socialistas se corrompieron, ese es cierto. Que aparecieron oportunistas, lo es hasta ahora. Se produjo la hegemonía del liberalismo, del neoliberalismo de Estados Unidos. El mundo se hizo cada vez más globalizado, hablan de la aldea global, y todos somos hermanitos, la misma aldea, todos somos capitalistas, viva el capitalismo, ¿no? Integrado bajo un solo sistema económico que organiza la producción de recursos humanos a nivel mundial. Sin embargo, política, fin de la tensión este-oeste. Esto fue hasta el 2000, señores, porque de 2000 a 2025 la tensión este-oeste todavía sigue, porque ahora apareció un nuevo rival en el este. ¿Quién? China, Irán y Rusia. China, Irán y Rusia. Cuidadito. Estas características estaría bien hasta el año 2000. Ya, mundo unipolar, Estados Unidos, pero debilitado posteriormente por la crisis del 2008 y el ascenso de China. El 2008 demostró que casi cae Estados Unidos igualito que el crack de 1929. Reformas económicas, ¿no? La economía progresa constantemente gracias al Internet, gracias a la cibernética, ¿no? Que permite que las comunicaciones sean mucho más rápidas y por lo tanto los procesos técnicos y científicos de producción son más entendibles por gente que conoce mucho esto del nuevo lenguaje universal que es la cibernética, pues el internet, las comunicaciones y esto, ¿no es cierto? La telefonía digital, que ahora se llama. Globalización de la economía mundial, tres potencias, Estados Unidos, potencia, ahora China, ahora no, yo acabo de ver el último reporte, China está primero, la India está cuarto, Japón ha pasado al sexto puesto, cuidado, la Unión Soviética también está ya, primero es China, segundo Estados Unidos, tercero la India, señores, ya actual, cuarto por ahí viene Japón, quinto la Comunidad Económica Europea. Señores, ideológica. Los gringos aprovecharon para fomentar nuevas ideologías, como los emo, esos de los emo, oye, tú eres emo, qué bonito, ¿qué te gusta? ¿El rock subterráneo o el rock metálico? Y fomentaron hablar cosas como la irrupción de la diplomacia verde. Uy, se preocuparon que el problema mundial es la contaminación ambiental, que Estados Unidos se retira de la conferencia por si acaso y sigue contaminando el mundo, pero hipócritamente dice, el problema está, ¿cómo le llaman? El calentamiento global, ¿cómo se llama? Se está derritiendo la nieve, que lo cual es cierto, pero lo ponen como algo prioritario, cuando lo prioritario en este momento es la explotación contra el proletariado a nivel mundial, ¿ya? Y la acumulación de capital solamente en una élite capitalista. Ese es el problema fundamental. Entonces comenzó la diplomacia verde, defensa del medio ambiente, comenzaron a fomentar esto, el feminismo como agenda número uno, la ideología del género, ¿no? Que ahora los homosexuales tienen derecho a las minorías y salen en las calles en cantidad a protestar. Así deben salir los obreros, así deben salir los millones de obreros con sus sueldos de hambre que en este mundo capitalista. Ese es el problema fundamental. Pero estos hicieron propaganda y dijeron, el problema es tuyo, no te dejan que tú seas mariconcito, a ti no te dejan que seas lesbiana, le dicen, ¿no? Entonces, tienes libertad de poder hacerlo. Y comenzaron a meterse ya lo más horrible. Tú puedes ser hombre, pero también puedes ser mujer, ¿ah? Puede ser bisexual, patea con los dos pies, ¿no? Es la aberración. Y para colmo, el socialismo decadente, la izquierda guachafa que tenemos, comienza a hablar lo mismo que ellos, la ideología del género. Ese no es el problema de estos socialistas comodines que tenemos, Ingrid Bazán, por ejemplo, que es una comodina, ¿no? ¿No? Esta gente del diablo, ¿no? Que comienzan a poner esta agenda como si fuese lo primero, ¿no? Señores culturales, esto sí es correcto. El Internet ha cumplido un papel importante como la imprenta. La cultura se hace más universal. Multiculturalismo. Gracias a Internet nos enteramos hasta la forma de vivir de los polinesios, respetamos la costumbre de las tribus africanas, ¿no? El conocimiento crece gracias al Internet. Si aprovechas bien el Internet, uno va a aprender bastante, bastante. Pero sí te quiero decir que también hay manipulación, ¿eh? De la silvicultura y la ciencia, el genoma humano, la clonación, y ahora estamos llegando a niveles más. Acá tienen esto. Mira el 2028, acá está lo que estaba diciendo, ¿no? Primero China, segundo Estados Unidos, tercero la India, Japón, cuarto ya. Mira, este es el nuevo orden ya. Guerra del Golfo, el Golfo ya. La guerra del Golfo en 1990 y 91 fue fundamentalmente por el petróleo. El petróleo. Estados Unidos quería agarrarse el petróleo de Irak y el petróleo de Kuwait y tener acceso al Medio Oriente. Así,
¿ya? Y buscaron un pretexto que fue que Irak invadió Kuwait, ¿ya? Que dirigía el partido de Irak, el partido Baas, liderado por Saddam Hussein. Y entonces cuando invaden, llamaron a la ONU y la ONU dijo, hay que defender a la pobre Kuwait. De esta manera, 36 países fueron y atacaron, en plan, ¿cómo le llaman? Tormenta del desierto, y liberaron votaron a los iraquíes de Kuwait y luego invadieron Kuwait y lo asustaron y lo obligaron a que no fabrique armas de destrucción masiva y decretaron el bloqueo, lo mismo que hicieron con Cuba, ¿no? Igualito, pero en el fondo, señores, era el petróleo. En el fondo era quedarse con el petróleo. Crisis de 2008, para terminar. Señores, el 2008 las causas son desregulación del sistema financiero. ¿Qué es desregulación? No aprendieron la lección que la economía tiene que ser controlada y supervisada por el Estado. Por eso que creó la Superintendencia General de Banca y Seguros. No aprendieron. Desregulación significa que los bancos tenían libertad de operar, ¿no? La moneda tenía libertad de cambiarse, no hubo control. Entonces, la segunda, interdependencia del mercado financiero mundial. O sea, muchos bancos del mundo, de América Latina y de Estados Unidos, comenzaron a meter su dinero al Lehman Brothers, uno de los bancos poderosísimos que tenía Estados Unidos, ¿ya? Y Lehman Brothers dijo de que el negocio estaba creciendo porque se había metido al negocio inmobiliario, al crédito hipotecario para que tengas terreno, tengas casa, te compres tu departamento. ¿Y qué sucede? Todos confiaron y el 2008, ¿qué sucede? ¿No? Como dice acá, la liberación financiera que el Estado no controlaba, permitió a los bancos estadounidenses colocar capitales de fondos de inversión local. O sea, la plata que tú tienes en California, eso local, o lo tienes en Argentina, o lo tienes en Perú, lo vas a invertir en el Lehman Brothers, ya, ¿me entiendes, no? En negocios rentables como en inmobiliario, porque nos hicieron creer eso, pues, que ahí la gente está que compra casa, compra terreno, y al final la gente no podía comprar, no, ¿me entiendes? No podía comprar, y ellos seguían mandando plata y pidiéndole a Lehman Brothers, oye, dame mi ganancia, yo me puse tanta plata, ¿cuál es mi ganancia? ¿No? Entonces ellos, para seguir mandándole plata a esos bancos que habían invertido en el Lehman Brothers, ¿no? Ellos comenzaron a darle casa a gente que no tenía un historial crediticio, gente no solvente. Ellos lo sabían ya. Entonces le daban su casa y sabían que no pagaban. No pagaban, pan le quitaban y ponían a otro. Hasta que vino el descalabro, ya nadie puede. El banco no podía devolverle el Lehman Brothers a los otros bancos, a los bancos de California, a los bancos de Chicago, a los bancos de Texas, a los bancos de Panamá, a los bancos de Perú, los que habían invertido. Entonces se nos venía un crack tipo 1929, ¿no? Ya. Esto llega a nivel mundial y quiebra Grecia, España y Portugal. Yo vi, y le voy a contar, y ahorita termino, por favor, me acuerdo de cómo la noticia sería así: Toyota despide a 30.000 trabajadores. La General Electric Company despide a sus 50.000 trabajadores. Señores, la crisis se dio a nivel mundial y todo el mundo creía que se no veía. Pero mira lo que pasa, mira, para terminar, era presidente Alan García del Perú 2006-2011 y los productos mineros, el precio de los productos mineros subieron. Y como Perú tiene la bendición de Dios que es polimetálico, Perú comenzó a vender cobre, plomo, estaño, oro, plata, y Alan García va a tener superávit en su gobierno. El único país que no pasó crisis fue Perú, y todavía la tasa del Producto Bruto Interno subía en 8%. Alan García tenía para construir allí como 20 líneas de tren. Señores, hacer la carretera longitudinal de la selva y un gran tren de norte a sur y este a oeste en el Perú de alta velocidad. Había plata, pero los aprietos nos engañaron diciendo, vamos a romper todas las veredas y calles de Lima. O sea, lo que hacen los alcaldes. Estamos cambiando veredas, estamos cambiando la pista y que la gente que pasa por ahí dice, ay, mire, está haciendo algo. Así, no supimos aprovecharse. ¿Cómo solucionar la crisis? Lo mismo que hizo Franklin Delano Roosevelt. Recuerda, los neoliberales que condenan al Estado, cuando están en crisis llaman al Estado. Y es el Estado que soltó un montón de plata para salvar a las empresas. El neo-keynesianismo, señor. Hasta aquí he avanzado con ustedes, jovencitos. Ya les doy las claves. 1, B de barco. 2, D de dedo. 3, C de casa.
4, B de barco. 5, el elefante. Hasta aquí hemos avanzado, jovencitos. Hasta el próximo día, lunes. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Estudien, por favor. Hasta la próxima semana. Adiós, profe, gracias. Ya, jovencitos, ya muchas gracias a ustedes también.